Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados, en esta preciosa tarde. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Nuestro Señor, otro respeto a toda esta distinguida audiencia que nos ve todos los domingos, que nos ve y nos oye, ¿verdad? A través de las redes. Estamos aquí, ¿verdad? Como de costumbre, hemos entrado un poquito más temprano, 4 minutos más antes. Pero estamos aquí con ese propósito de poder seguir llevando en función lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estamos aquí no solamente llevando la palabra de Dios, sino también, ¿verdad?, buscando la manera de cómo podemos relacionarnos mucho más allá con nuestro Dios, ya que el tiempo avanza, ya que el tiempo es corto. Y Dios está llamando a esa iglesia. Y realmente, ¿verdad?, que es bonito poder expresar el sentir de la palabra a través de las redes. Como yo siempre digo, donde no puedo ir yo, donde no puedo ir usted, ahí llega a las redes, llega al internet. Gracias al Señor estamos viendo, amén, ese número de personas que entra, amén, y recibe ese pan espiritual desde este humilde templo, desde este púlpito, de este altar. Estamos aquí, ¿verdad?, trabajando. Excusamos a nuestra hermana Lidia. Estuve hablando con ella esta tarde. Amén. Está enferma, está convaleciendo. Esos virus que están por ahí tienen a las personas totalmente en cama, destrozados. Bendito sea Jesús. Y dijimos que le íbamos a excusar y esperemos que se recupere pronto, ¿verdad? Gloria a Dios. Ella le manda un saludo a la iglesia, ¿verdad?, de parte de su persona, y un saludo a mi amada esposa. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Y seguiremos orando por la restauración de nuestra hermana Lidia, para que Dios pueda, ¿verdad?, levantarla y prontamente esté con nosotros aquí, alabando y glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los oyentes ponemos claramente, ¿verdad?, el asunto de que nosotros no estamos cobrando por esta transmisión. Nosotros no estamos recibiendo donaciones, ni tampoco estamos, hermanos, recibiendo ninguna ofrenda, ni pedimos ofrenda. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo gratuitamente, porque nos sentimos tan agradecidos del Señor, que por eso, hermanos, es que estamos aquí haciendo este trabajo, llevando en función esa palabra viviente, esa palabra, ¿verdad?, que inspira el alma. Una palabra, como yo la he catalogado, cristocéntrica, una palabra, ¿verdad?, que no se le quita, no se le añade, sino se predica, amén, como es, ¿verdad? Algunos la aceptarán, otros no la aceptarán, pero la verdad no se puede cambiar, no se puede negociar. Hay que llevar la verdad en tiempo, fuera de tiempo. Oigan, o no quieran escuchar la palabra de Dios, tiene que seguir germinando, no se puede negociar con ella. Y por eso estamos aquí, estamos tratando de ser obedientes, bien respetuoso en esa parte, ¿verdad?, de que podamos llevar esa palabra, porque algún día Dios le va a dar y le va a pedir cuenta, amén, a cada predicador. Aquel que expone su palabra, que predique su palabra, que enseñe su palabra, va a llegar un momento que Dios le va a rendir cuenta, y esperemos, ¿verdad?, que cuando Él venga a pedir cuenta, nosotros estemos aprobados ante su presencia. Gloria a Dios. Por eso es que estamos aquí. Y le hacemos esa cordial invitación. También, ¿verdad?, le pedimos claramente, ¿verdad?, que compartan estos videos. El anhelo de nosotros, hermanos, que no queremos honra ni gloria, no queremos nada, solamente queremos que compartan estos videos. Hay mucha necesidad, hermanos, mucha necesidad de personas, hermanos, que hoy en día, ahora mismo, usted no sabe si ahora mismo intentan hasta contra su vida. Personas, hermanos, que ya se cansaron de vivir, se cansaron, hermanos, de la vida, y ahora mismo están pensando si se quitan la vida o no se la quitan. Y cuando la palabra llega a tiempo, la palabra puede romper esos lazos de las tinieblas y todas esas trabas del enemigo. Oiga, porque he tenido casos y he oído de personas que lamentablemente han tentado contra su vida. Los otros días me enteré de una persona que intentó contra su vida, oiga, y Dios estaba trabajando con él, porque cuando se tiró a guindarse, la soga le partió. Alabado sea Dios. Todo el mundo no corre con esa misma suerte. Vemos cómo Dios está trabajando, ¿verdad?, con estas personas que intentan contra su vida, ¿verdad?
y creen que ya todo se ha cambiado, que ya todo, ¿verdad? Ya no hay solución, no hay esperanza, pero sí, en Cristo sí tenemos solución, tenemos esperanza. Y por eso es que estamos aquí. Venimos aquí a predicar un evangelio totalmente, ¿verdad? No de condenación, porque Dios no mandó a condenar a nadie, ni a juzgar a nadie, pero sí mandó, sí, una cosa bien clara. El pecado se tiene que hablar, se tiene que hablar del pecado. El pecado no se puede pasar por alto, sino tenemos que ver por qué es el asunto, ¿verdad?, de la separación de Dios y el hombre. Y una de las cosas que aparta al hombre de Dios y que Dios se aparta del hombre es el pecado. Todos hemos sido pecadores, todos hemos practicado el pecado, todos, hermanos, hemos sido totalmente, ¿verdad?, no hemos desviado, ¿verdad?, de la parte, ¿verdad?, de servirle a Dios. Todos hemos fracasado, hemos fallado en una y otra. Nadie se puede justificar, nadie puede usar esa excusa, ¿verdad?, de que yo nunca he tirado piedra y escondido la mano. No, todos hemos sido pecadores. Y en esta preciosa tarde vamos a hablar del capítulo de Génesis, capítulo 3, versículo 17, porque hay algo, hermano, que me sorprende mucho con este asunto. Esto me tiene a mí trabajándome toda la semana. Toda la semana me tiene trabajando este asunto de lo que Dios le dijo a Adán por causa de su rebelión. A veces lo que se tiene que predicar no se predica. Lo que se tiene que amonestar no se amonesta. Se tiene que redarguir, no se redarguye. De lo que se tiene que reprender, hermano, eso no se habla. No estamos para entretener a nadie. Estamos, hermanos, para que nosotros podamos llevar la palabra para que el Espíritu Santo haga su trabajo. El Espíritu Santo, nosotros somos sembradores, el Espíritu Santo es el que recoge, ese es el que toca, ese es el que redarguye, ese es el que va a cambiar, va a coger la vida de la persona como lo hizo conmigo y me ha transformado hasta el día de hoy. Vamos a estar de pie en la iglesia, los hermanos que puedan, el que pueda. Vamos a buscar en Génesis 3, versículo 17 y vamos a leer con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús, lo tenemos, amado. Gloria a Dios. Si tú tienes una Biblia en tu casa, hermano, te recomendamos que la abra o que copie ese capítulo y versículo, después con calma lo lea allá. Amén, para que tú veas a dónde hemos ido a parar nosotros. ¿Por qué? Por culpa de una rebelión. Leemos, amén, ahí en Génesis 3:17. Y dijo Dios al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Mire lo que Dios le dijo al hombre. En este caso fue a Moisés, perdón, a Adán. Le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bendito sea Jesús. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, una vez más me deposito en tus manos. Yo no hablo, tú eres el que va a hablar. Yo necesito ahora que tú tomes el control de este mensaje, que seas tú el que le hable a ese pueblo, que tú no permitas, Padre, que yo sea aquí un juez, un fiscal, o un acosador, o un señalador, o quererme ser más espiritual que nadie. No lo permitas en mi vida. Que venga a usar este altar para hablar cosas que no tienes que hablar, Señor Dios del cielo, sino las cosas espirituales. Hay un pueblo que tiene hambre, sí, de justicia de tu palabra. Hay un pueblo que necesita urgentemente escuchar tu voz. Hay un pueblo que necesita, Dios del cielo, que tú le hables, porque necesitamos que tú nos hables. Para poder entender y comprenderte y hacer tu voluntad, necesitamos que tú nos redarguyas, que nos reprenda, que nos corrija. Necesitamos, Señor, que tú intervengas, que seas tú el que lo haga, Dios del cielo, Padre. Ayúdanos en este momento, Dios mío. Danos la sabiduría que necesitamos, la inteligencia, el don de ciencia, Padre amado, para poder llevar en función tu palabra. Dios del cielo, esa nube de testigos, ese pueblo que tú tienes preparado, aquellos que se han conectado, los que se conectarán más adelante y aquellos que seguirán conectándose según va pasando el tiempo. Dios del cielo, bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, tócalos donde quiera que estén, Dios del cielo, Padre, con tu santa y divina palabra. Que tu Espíritu Santo entre en lo más profundo de sus espíritus, de su mente, de su alma,
alma y que ellos puedan entender y comprender, Dios mío, que tú viniste a rescatar, a buscar lo que se había perdido, Dios del cielo. Oh Padre amado, nos depositamos en tus manos, Dios del cielo. Padre, quítame a mí, ponte tú, Dios del cielo, Padre. Hemos orado creyendo que en el nombre de Jesús está hecho. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria a Dios. Oiga bien. Llevo hace días pensando, amigo que me escucha, en el asunto este de lo que cuando Dios le dijo a Adán, por causa de la desobediencia, ¿verdad? Dios le dijo claramente lo que se le había advertido, porque ese es el asunto, hermano. Nosotros caemos donde caemos, no porque caemos, sino porque nosotros desobedecemos la palabra de Dios, pero Dios nos da una advertencia, Dios nos advierte. Amén. Dice la palabra que antes de que venga la caída viene la altivez de espíritu. Nosotros somos amonestados por el Espíritu, somos reprendidos por el Espíritu, somos corregidos por el Espíritu. Alabado sea Dios. Pero lamentablemente nosotros somos unos atrevidos. Yo le voy a decir con todo mi alma, Adán lo que creó fue un desastre. Un desastre totalmente universal. Adán dejó caer todo, especialmente la relación con Dios. Lo primordial que Adán hizo fue romper la relación con Dios. Cuando Adán desobedece a Dios por causa de su maldad, por causa del pecado, Adán entra en rebelión contra Dios. Adán creyó más en la mentira que en la verdad. Adán creyó más en el engaño, amén, que en la justicia divina de Dios. Adán lamentablemente se puso a hacer cosas que no tenía que hacer. Empezó con los sentimientos encontrados, con los sentimientos carnales, se dejó arrastrar. Ya cuando el hombre está en pecado y el hombre lamentablemente está hecho un desastre. Adán lamentablemente, ¿verdad?, voluntariamente, como lo hizo Eva, ellos ambos tomaron, amén, voluntariamente de aquel fruto que Dios le dijo que estaba prohibido por él, que le dijo claramente que si lo hacían, oiga, vivan a traer una consecuencia seria que era hasta la muerte. Lamentablemente, hermanos, ellos no hicieron caso. Adán lamentablemente rompió ese lazo, esa comunión con Dios la rompió, la amistad con Dios la rompió, se hizo un enemigo de Dios. Adán lamentablemente fue tanto el desastre que hizo que Dios lo expulsó del huerto del Edén, lo echó fuera y venimos entonces, el hombre que está en pecado espiritualmente vive errante, no tiene rumbo, porque el hombre que está ciego en sus delitos y pecados no tiene rumbo. No tiene control, otro lo gobierna, otro lo domina, otro es que lo guía. No es Dios, no es el Espíritu Santo, no es la palabra, no es Jesucristo. Eso es lo duro cuando una persona vive totalmente en ese punto crítico del desastre que cometió Adán. Por culpa de Adán, su hermano se rebeló contra su hermano y lo mató. Usted sabe lo que es el desastre. Mire, que es un desastre que lamentablemente, un gran desastre, que ese desastre hoy en día lamentablemente ha pasado a todos los hombres. Usted sabe cuántas vidas por ahí viven en un desastre. Viven totalmente, hermano, como si Dios no existiera. Viven sin fe, sin esperanza. Viven totalmente marcados por el pecado, marcados por la desgracia, marcados, hermano, por la injusticia que mora en ellos. Gente que lamentablemente, hermano, oiga, usted sabe que eso que Adán provocó, oiga, una enemistad, no solamente con Dios, sino una enemistad entre hermanos. Mire el desastre que cometió ese hombre. Oiga, es algo que uno se pone a mirar y uno dice, wow, este hombre sí que cometió un desastre tan grande que el mundo entero cayó bajo ese desastre. Vivimos, hermanos, lamentablemente, totalmente viviendo un desastre en esta tierra. Dios le dijo bien claro a Adán, oye, la tierra, por tu causa, la tierra será maldita. Estamos viviendo, hermano, no en el paraíso. Estamos viviendo en un lugar que nos ha tocado vivir. Oiga, que todos los días lo que se oye son tragedias y desgracias.
que cada día el pecado va aumentando en extremo, que la maldad sigue creciendo, que los vicios siguen multiplicándose, que los deseos de las concupiscencias de la carne, las aberraciones, alabado sea Dios. Ayer estaba viendo una noticia por ahí, cerca por Santurce, por ahí creo que por el Embalse, y allí, aquello hay un sitio que no solamente lo tienen allí para liquidar a la gente, sino lo tienen como un prostíbulo. Ya la gente está actuando como animales en la calle. Ya la gente lamentablemente no tiene ningún tipo de respeto a la vida, no tienen tampoco temor a la vida, no tienen, hermano, oiga, esa vergüenza que uno debe tener, sino que ya donde quiera se paran y tienen una cancha allí y todo el mundo, los vecinos, todo el mundo, solo dice las noticias, no lo dije yo, las noticias, todo el que entrevistaron, ese es el motel de aquí, del Embalse, alabado sea Dios, lo tienen como un prostíbulo. Miren hasta donde he llegado, hermano, todo el mal, que eso es parte de, porque cuando miramos a ver, le cortan la cabeza a un hombre y la cabeza la dejan por allí, el cuerpo se lo llevan por otro lado. Mire, ese es el desastre por causa del pecado del hombre que Adán, oiga, provocó allí en el huerto del Edén cuando desobedeció a Dios. A veces nosotros no sabemos ni dónde estamos parados, amados. Nosotros solamente estamos enfocados en las cosas que perecen, pero no estamos viendo el desastre que hemos cometido en nuestras vidas. Usted sabe que eso es triste, hermano. Adán cometió el primer pecado sobre el mandato establecido por Dios. ¿Cuál fue? La desobediencia. ¿Qué hace el mundo en desobediencia? ¿Qué hace el hombre? Viviendo como si Dios no existiera. ¿Qué hace el hombre? El hombre vive a espaldas de Dios. El hombre, hermano, caído en canto por completo. Los vicios y los placeres están acabando con la gente. Es un desastre. Oiga, el hombre sabe que necesita ayuda. El hombre sabe quién puede ayudarlo. El hombre sabe que hay alguien que sí que lo puede ayudar, que lo puede levantar. Pero no quieren, porque quieren seguir viviendo en el desastre. Quieren vivir en la desgracia, en la miseria y en la maldición de su vida. Usted sabe, hermano, que eso es un desastre. Ese es el desastre que Adán cometió allí, provocó allí. Ese desastre que está ahí, que hoy en día la gente vive en espalda de Dios. Lo estamos viendo claramente, hermano, cómo el hombre vive a espaldas de Dios. Todo porque Adán cometió un error bien grande. Por la desobediencia vino el pecado. Adán cometió transgresión ante la presencia de Dios. Adán provocó a Dios. Amén. Oiga, lo provocó a ira, alabado sea Dios. Y él creía que como iba a venir a usar la excusa, porque hay gente que se quiere justificar por su causa. Ante los ojos de Dios, hermano, no hay justificación que valga ninguna. Alabado sea Dios. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo, y Dios juzgará al hombre según sus obras. El hombre será juzgado. Si tus obras son buenas, te felicito, pero tus obras son malas, vas a ser juzgado, amén, vas a ser condenado, sentenciado por tu maldad. Oiga, y vemos claramente cómo se ve un mundo totalmente viviendo a espaldas de Dios. Alabado sea Dios. No es lo mismo decir yo le sirvo a Dios que buscar a Dios, son dos cosas distintas. No es lo mismo decir yo soy creyente y que en ti se note lo diferente. No es lo mismo decir, oiga, hermano, que yo soy de Dios, cuando en realidad, oiga, se ve otra cosa. Eso no es así. Eso es un desastre. Eso es una equivocación. Eso es un error de todos aquellos, bendito sea Jesús, que viven en ese espíritu totalmente. Bueno, hay que decir la verdad, es un desastre, hermano. Yo me puse a pensar, yo meditaba, yo buscaba, yo analizaba y decía, ¿verdad que este hombre lo que cometió fue un desastre? Él vino a traerle un desastre a la humanidad por causa de la desobediencia. Usted sabe cuánta gente hoy en día, hermano, está marcado, hermano, viviendo una vida de desastre, viviendo en los vicios de las drogas, viviendo en el vicio de lo que tiene que ver la marihuana, oiga, del fentanilo ese, viviendo, hermano, del crack, viviendo de todas esas cosas, del alcoholismo, del cigarrillo, de todo lo que coja el cuerpo y lo daña y lo destruye. Y usted ve a la gente, hermano, con esa ansiedad y ese deseo engañoso y esa
Y esa persistencia de seguir destruyendo una vida que no les pertenece a ellos, ni que tampoco ellos hicieron nada por eso, sino Dios nos dio esta vida. Nosotros somos creados por Dios. Dios nos creó, Dios nos dio la vida, Dios nos dio el alma, Dios nos dio el espíritu y Dios nos dio esta materia. Y nosotros lamentablemente por el maldito pecado de la desobediencia tenemos un pacto con el enemigo, haciendo, hermano, lo que el enemigo le viene en gana con nosotros. Entonces al que no ama a uno, al que aborrece a uno, al que siempre está procurando, buscando destruirte, es el que tú le sirves, ese es el que tú le das la fidelidad, a ese es el que tú obedeces, a ese es el que tú cumples. No importa si te manda, oiga, a morir, a destruirte, a matarte, pero tú sigues ahí sin entendimiento. Alabado sea Dios. Ese fue el desastre, hermano, que cometió el hombre. Ese es el desastre que cometió usted, cometió yo y ha cometido toda la humanidad. Somos un desastre. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. No entendemos el plan de Dios, no entendemos el propósito de Dios, no entendemos el plan divino, el plan de amor de Dios, el plan de salvación, el plan de justicia. Alabado sea Dios. Oiga, el enemigo, por el desastre que vivimos, ha cegado nuestro entendimiento y nosotros hoy en día estamos ciegos espiritualmente. No vemos, amén, la luz del día. Lo que estamos viendo es la sombra de las tinieblas de la noche. Lo que estamos viendo es el Seor. Lo que estamos viendo es la desgracia en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Y hay gente que ahora mismo están caídos, destruidos, ambiciados, amén, espíritu, alma y cuerpo. Y usted ve que no quieren hacer nada. Oiga, mientras usted siga viviendo en ese desastre, usted será matado, juzgado por ese desastre. Usted seguirá ahí, alabado sea Dios, cada día consumiéndose más, aborreciéndose más. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Quiero que entiendan algo. Cuando Dios le dijo a Adán que maldita será la tierra por tu causa, quiere decir que la potestad de este mundo, el man de este mundo, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, no se llama Dios, sino se llama Satanás. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios le dijo a Adán que la tierra iba a ser maldita por su causa, Dios desechó esta tierra. Esta tierra Dios no la quiere para nada. Dios lo que está trabajando aquí es con la humanidad, con toda la humanidad. Alabado sea Dios. Este mundo está predestinado, oiga, a ser destruido. Va a ser deshecho. Dice que no va a haber más memoria de él. Alabado sea Dios, ni del cielo ni de la tierra. Que el primer cielo y la primera tierra pasarán. Que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva. Dios no necesita esta desgracia. Dios no necesita un mundo donde se ha derramado tanta sangre, tanta violencia, tanta cosa, injusticia, odio, rencores, peleas, guerras, amén, enemistades. Todas esas cosas que el hombre se inventa, que ha creado por causa del desastre que tienen en su vida espiritualmente. Mire, Dios no metan a Dios en este mundo. Dios lo que está trabajando en este mundo son con las almas, contigo, conmigo, porque Él las quiere sacar de aquí. Él las quiere liberar. Dios no quiere este mundo para nada. Dios desechó este mundo el día que le dijo a Adán que por la causa de él iba a ser maldita. Dios desechó esta tierra, no la quiere para nada. Dios no murió por la tierra, Dios murió por las almas. Y como murió por las almas, nos prometió tierra nueva y cielo nuevo. Nos prometió un paraíso nuevo. Nos prometió, hermano, que vamos a estar a la presencia del Padre. Amén. Allí donde no va a haber más tinieblas, donde no va a haber, hermano, más maldad, donde no vamos a necesitar el sol porque Él va a ser nuestra propia lumbrera. Oiga, Él va a ser la luz. Amén. Donde no va a haber más noche, donde no va a existir lo que esté existiendo, este desastre en esta tierra. Que hoy en día el hombre, antes de correr a Dios, buscar a Dios, venir a Dios, cada día se aparta más de Dios. Amén. Eso es donde el hombre, oiga, ha llevado su voluntad. No te diga que te metiste ahí porque te esclavizaron, te cañonaron. No, tú abriste el corazón, yo abrí el corazón.
Nosotros somos los culpables, somos reos de nuestros propios juicios porque hemos sido marcados por la desobediencia ante los ojos de Dios. Tú sabes que tú necesitas un libertador. Tú sabes que tú necesitas un sanador. Yo necesito un libertador. Yo necesito un sanador. Yo necesito a alguien que me gobierne. Yo necesito a alguien que me guíe. Yo necesito a alguien que tome el control de mi vida. Y esa vida hay que entregársela al que nos creó. Dios nos creó y Satanás nos quiere destruir. ¿Y cuánta gente no hay detrás de la maldad? Hermano, buscando la maldad, sembrando la maldad, buscando, hermano, acostándose con la maldad, levantándose con la maldad. Y como dice la palabra, hay de aquel que cuando se levanta ejecuta, amén, el pecado que tiene en el corazón. Hay un ay que sí, que vamos a ser enjuiciados, vamos a ser juzgados y vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque somos unos pecadores. Amén. ¿Usted sabe qué? Pecadores con conciencia. ¿Usted sabía eso, hermano? Porque pegamos con conciencia. Satanás logró coger a Adán y a Eva y le nubló la conciencia. Amén. Se la esclavizó. Amén. Oiga, los envolvió. Entonces ellos vinieron a pecar con conciencia porque ellos sabían que lo que estaban haciendo ya se le había advertido y ellos contigo con eso. Ahí no había ninguna ignorancia. Nadie peca por ignorancia. Usted peca porque somos perversos, porque yo soy perverso, porque hay maldad en nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Fueron enredados, fueron engañados, fueron destruidos. Amén. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Mire, por culpa de la desobediencia, por esa desobediencia, hoy en día se ha cumplido lo dicho por Dios. La tierra está maldita por causa de la desobediencia del hombre viviendo en pecado. Amén. ¿Por qué? Porque los voluntarios, somos voluntariosos. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Mi alma te alaba. Dios le dijo a Adán, en el versículo 18 de Génesis 3, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bíblicamente los espinos y los cardos simbolizan la maldición de la tierra tras la desobediencia de Adán. Bíblicamente, representando las aflicciones, el trabajo penoso, el pecado, las consecuencias del juicio divino. Nadie puede decir que el día de mañana viene de bien en mejor. La palabra de Dios dice que no pensemos en el día de mañana porque cada día trae su propio mal. Y también, hermano, que cada día va de mal en peor. Nosotros apenas estamos empezando en este 2026. Si no me equivoco, hoy estamos a 25, si no me equivoco. Apenas está empezando el año. No se sabe lo que va a pasar de aquí ahorita. Pero las cosas no pintan bien. Yo digo que Dios está trabajando con su pueblo. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a los salvos, los escogidos, los que son agradecidos, los que aman a Dios verdaderamente, los que quieren a Dios verdaderamente, los que quieren ser salvos, amén, los que son agradecidos, porque hay que ser agradecidos, amén. Yo me puse a pensar cuánto tiempo yo estuve por ahí rifando mi vida. Fueron muchos años, hermanos, en delitos y pecados rifando mi vida. Oiga, Dios me guardó de todo ese mal que yo busqué voluntariamente y gracias a Él estoy aquí. Por eso es que, hermano, yo vengo a servirle con la libertad del Espíritu. Yo vengo a buscar a Dios libremente en el Espíritu. Yo me siento tan agradecido que yo no puedo callar la boca. Yo me siento tan agradecido que yo necesito hacer algo por la obra del Señor. Yo me siento tan agradecido, amén, que yo sé que Dios perdonó mi vida. Perdonó, alabado sea Dios, ese hombre corrupto, ese hombre perverso que estaba envuelto en los delitos y pecados, que estaba envuelto hasta en brujería, hechicería, en espiritismo, en santerismo, en cuanta religión había. Oiga, hoy me siento libre, hoy me siento, amén, amado, me siento querido, me siento, amén, que no estoy solo, alabado sea Dios. Siento la paz de Dios, siento el gozo de Dios, siento la alegría de Dios, siento, amén, que Dios está conmigo como poroso gigante. Siento, hermano, la voz sea Dios. Oiga, porque uno siente algo diferente
distinto. El hombre del mundo lo que siente es la tragedia, la desgracia, hermano, los mares. Oiga, todas esas cosas, los desastres de su vida, tienen el espíritu totalmente en desastre, el alma en desastre, el cuerpo en desastre, su vida en desastre. Todo se ha convertido en una maldición. Todo se ha convertido, hermano, en una maldición. Pero que mire, entrada, la salida, su acostar y su levantar. Quieren acabar con los vicios y los vicios acabando con ellos. Quieren acabar con el mundo y el mundo acabando con ellos. No aman a Dios, pero sí aman las tinieblas. Todo lo malo, todo lo perverso, todo lo corrompido lo aman. Eso es un desastre, porque eso es un amor engañoso. La gente quiere salir del lugar que se cayeron, quieren salir del abismo, quieren salir de los vicios, pero no quieren venir a Cristo. O sea, aquí se tiene, yo siempre he dicho, hermano, que esto no se trata de usted venir al templo, buscarle, decir, yo voy a que Dios me haga algo conmigo. No, usted tiene que decidirse. Yo me decidí, yo vine un día que me decidí, yo dije, esto se acabó, yo no vine para esto. Yo sentí, hermano, que la muerte la tenía en la oreja, como dicen por ahí. Yo sentí, hermano, que yo estaba un muchacho joven, pero estaba tan destruido, acabado, con tantos vicios, amén, con tanta injusticia, con tantas cosas, vicios por donde quiera, oiga, ejecutando cuanto vicio había, y yo quería acabar con los vicios, y los vicios estaban acabando conmigo, y Dios me guardó, me cuidó. Pero me decidí, amén. Empecé a mirar para arriba. Hay gente que no miran para arriba. Usted debe mirar para arriba. Quite los ojos de aquí, de esta tierra. Quite los ojos de lo que perece. Quite los ojos de aquello que lo tiene usted espalda con Dios. Quite los ojos de aquello, lamentablemente, hermano, que lo tienen enemistad con Dios, enemigo con Dios. Póngase a mirar para arriba y dile, Señor, devuélveme mi amor, devuélveme mi corazón, devuélveme mi espíritu. No tengo espíritu, estoy muerto en delitos y pecados. Necesito que tú me des amor para yo poderte amar a ti. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Haciendo mención de esto, Dios le explica a Adán los efectos del pecado en el mundo. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor. ¿Qué estamos haciendo todos los días? El mundo vive con dolor. El hombre vive con dolor. Alabado sea Dios. Por causa del desastre que cometió Adán, hoy toda carne está enferma. Todos nos enfermamos por la desobediencia. Póngase a pensar. Por causa de Adán, por el desastre que cometió allí en Huerto del Edén, juntamente con su compañera, porque los dos fueron cómplices. Hoy en día hay gente ahora mismo muriendo y otros ya muertos y otros hoy lo están velando y otros están a punto de velar y otros para enterrarlo. Todos lamentablemente caímos en ese desastre. Lo único que nos diferencia de ese desastre es que el que muere en Cristo tiene una esperanza de volver a vivir para la vida eterna. Pero el que murió sin Cristo, lamentablemente, será levantado para juzgar para condenación eterna. O sea, que tenemos una esperanza, aún con el desastre que nosotros cometimos. Amén. Contigo con eso, Dios nos dio la oportunidad de tener que salvación. Alabado sea Dios. Y esa es la esperanza de nosotros, ese es el anhelo de todos aquellos que murieron esperando la promesa. Ya han partido, seres queridos, familiares, hermanos de la iglesia, aquellos que, ¿verdad?, que le sirvieron a Cristo, murieron en Cristo. Oiga, no están muertos, dice la palabra, están durmiendo, porque Él los va a levantar de entre los muertos, la voz de Dios. Oiga, y le va a dar ¿qué? Le va a dar un cuerpo de gloria, un cuerpo totalmente eterno, un cuerpo incorruptible, donde la enfermedad, ese desastre que cometió Adán, esa enfermedad jamás, ninguna enfermedad nos va a tocar. Amén, no podrá tocarnos jamás, ni la vejez, ni la muerte, ni la enfermedad, ni todo este mal que estamos viviendo en carne propia, porque no podemos ser ciegos. Estamos viviendo un mal social terrible, un mal social enfermo. La sociedad está en un desastre, está enferma la sociedad. Alabado sea Dios.
El hombre actuando locamente, el hombre actuando sus delitos y pecados, el hombre dejándose corromper, dejándose guiar, dejándose arrastrar como un barco que está sin capitán, que está envuelto entre una tormenta y va rumbamente a la deriva, y allí se da contra las piedras y se barató la barca. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene su vida baratada por el pecado? Alabado sea Dios. ¿Cuánta gente, hermano, hoy no están destruidos por completo, que no se aman ni a sí mismo? Usted sabe que eso, que una persona que no se ama a sí mismo es una persona que no se valora. Amén. Oiga, está tan ciego, está tan enfermo, está tan oscuro que no se puede ver ni en su propio espejo, en su propia vida. Si se mirara de adentro hacia afuera como yo hice, yo dije, espérate, yo caí en conciencia. Yo dije, espérate, yo dije, yo no vine para esto. Hay gente, hermano, que el diablo lo ciega tanto que no saben ni quiénes son. No saben, hermano, discernir del día y de la noche. Su pie, cuál es el que tiene al frente, si el izquierdo o el derecho. No saben nada si es de día o es de noche o es la tarde. Ellos lo que saben es totalmente dejarse llevar por el pecado. El pecado los tiene hecho un desastre, los tiene ciegos. Alabado sea Dios. Se vuelve uno irresponsable. La persona que vive en desobediencia es una persona que es irresponsable. Yo era un irresponsable, yo me pongo de ejemplo, hermano. Yo era totalmente una persona irresponsable. Irresponsable con mi Dios, irresponsable con mi vida. Lo más lindo que tiene un ser, hermano, después de Dios es la vida, porque Dios fue el que dio la vida. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Y el hombre quiere acabar con el pecado. Y el pecado acabando con ellos. El pecado destruyéndolo. ¿Usted sabe lo que pasa con esta gente que vive en un desastre? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y 12, dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios permite, duro decirlo, pero tengo que decirlo, Dios permite un demonio de rango. Amén. De parte de las tinieblas. No es que Dios lo envía, Dios lo permite. Amén. Oiga, si tú no eres de Dios, entonces ¿de quién somos? O somos de Dios o pertenecemos al mal. Pero alguien es mi Dios, alguien tiene que ser mi Dios, alguien me gobierna, alguien me encamina, alguien es el que me guía, alguien es el que me dirige, alguien. Entonces, como yo no quiero, ¿verdad? Tuvieron en cuenta a Dios, Dios permite que se le meta un espíritu de error, un demonio de rango. Oiga, y eso es lo que pasa con esta gente que no quieren creer en la verdad. Es duro decirlo, pero es la verdad. Eso no se lo dicen a nadie. Porque hoy en día nada más estamos llevando mensajes de amor, de cariño, de felicidad, de gozo, de chistes, de relajo, de vacilón, todas esas cosas. Pero no estamos llevando un cargo de conciencia, creándole conciencia a la gente que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que volver de nuevo a la senda antigua, que tenemos que volver a las primeras obras del amor, que tenemos que alejarnos de todo mal. El mundo es una maldición, el pecado es una maldición, todo lo que el hombre hace fuera de Cristo es una maldición, todo lo que el hombre sueña, hace, crea, inventa, esto fuera de Cristo es una maldición. ¿Qué fue lo que le pasó allí a Lot? Lot, Dios lo había bendecido grandemente, que tanto la bendición de que tenía a Lot, oiga, con su tío Abraham, dice que era tantas las bendiciones que ellos chocaban entre sí. Alabado sea Dios. Oiga, y mire qué cosa más grande, todos estaban bendecidos, tanto el tío como el sobrino. Oiga, viene una conversación porque había tercado, amén, había un choque, había un roce, eran tantas las bendiciones y tanto era el pueblo, amén, que entonces tomaron una decisión y Abraham habló con Lot. Lo que Dios está haciendo contigo hoy, para que tú decidas cuál es el camino que tú vas a coger. Alabado sea Dios. Dice la palabra que cuando Abraham habló con Lot, cuando Lot miró, dice que toda aquella llanura la vio buena, la vio bonita. La llanura tipifica
tipifica pecado, maldad, amén, rebelión contra Dios, desprecio contra, eso es lo que tipifica la llanura. La llanura tipifica el mundo. A eso fue lo que vino Lot y empezó a mirar y le clavó los ojos, aquello tan lindo que se veía, lo mismo que le pasó a Eva. Eva cuando miró, vio que aquel árbol era delicioso para comer, oiga, y para alcanzar sabiduría. Aquel vio todo aquello bonito, precioso, todo aquel llano verde, y dice, aquí yo puedo comerciar, porque era un comercial. Lot vivía de la ganadería. Él era comerciante. Amén. Dice, ay, a mí se me alimentan las reses, las vacas, todo lo que yo tengo, los bueyes, todos, los cabros, las ovejas. Amén. Se me ponen gorditas y tengo ahí ciudades para poder irme a comerciar. Alabado sea Dios. Lo que no sabía era lo que nos pasa a nosotros. Nunca consultamos con Dios, nunca hablamos con Dios, nunca esperamos en Dios. Se fue, depositó su tienda, todo lo que tenía. Allí lo depositó en las puertas de Sodoma, en el mundo. Y él lo que no sabía era que cuando él se acomodó allí, lo tenía todo acomodado, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, ¿acaso podré yo encubrirme a mi siervo Abraham las cosas que yo voy a hacer? Y mientras Lot estaba allí, que creía que había llegado a la bendición, que había llegado a la prosperidad, que había llegado a la riqueza, que iba entonces a meter mano con todas aquellas bendiciones que tenía, allí se fue, amén, sin consultar con Dios, porque a ese le dio escoger. ¿Usted sabía que a Dios nos da a nosotros escoger? ¿Usted sabía eso? Lot, si quería, él se podía ir por otro sitio. Él no podía meterse allí o iba a preguntar por lo menos. No, se fue cegadamente, allí cayó. Oiga, lo perdió todo. Todo lo perdió. Mientras Abraham miraba en el área del monte, porque el que está en el monte, la presencia de Dios, puede mirar para el piso. Puede mirar lo que hay en la llanura, pero el que está en la llanura y no abre los ojos para arriba no va nunca a ver a Dios. Alabado sea Dios. Se quedó con nada. Todo lo que tenía fue consumido. Su mujer, por desobediente, le dijeron que no mirara hacia atrás. Tenía intereses personales allá en Sodoma. Oiga, tenía el corazón. Eso es un acto de negación a Dios. Hay gente que niegan a Dios por la maldad, por el pecado, por la desobediencia. Desobedeció a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Entonces lo que se le dijo que no hiciera fue lo más rápido que hizo. Miró para atrás y se perdió. Alabado sea Dios. Los dos yernos de Lot tenían intereses personales también en Sodoma y lamentablemente, hermanos, no quisieron escuchar la voz de la salvación. Porque Dios nos quiere salvar a nosotros del castigo. Dios nos quiere salvar a nosotros de la miseria de donde hemos caído, hermano. De esa rebelión contra Dios, hermano. Yo no sé cómo una persona se puede levantar tranquilamente por la mañana con un corazón rebelado contra Dios, lleno de desprecio y de odio hacia Dios. Entonces, sabiendo que se está cayendo en canto, que vive, hermano, en una tragedia. Usted lo ve que se levanta, hermano, como el ciego. Amén. Oiga, si no sabe ni por dónde va, no sabe ni por dónde viene, siempre está confundido, turbado y viviendo, amén, como el que está escrachado, como el que está viviendo en miseria. Usted lo creó Dios para eso. Dios no lo creó para eso. Eso lo creó la maldad de Adán y la maldad suya que está sembrada en el corazón y la maldad mía que estaba sembrada en el corazón. Aquí hay un personaje que antes que se acabe, yo quiero hablar de él. Ya mismo vamos a hablar. Efesios 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que yo le dije ahorita, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Alabado sea Dios. Hay un espíritu, hermano, el mismo que estaba allí. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Ese espíritu está raspante sobre la tierra. Jamás pretendas en la vida tú querer cambiar si tú no tienes a Dios. Usted va con un problema donde un profesional y el problema que usted tiene quizás se lo vayan a resolver con pastillas, pero no con la libertad del espíritu.
porque nadie tiene potestad ni el poder para libertar a alguien de una caída tan grande como el pecado. Solamente Cristo es el único. Cristo es el único que puede libertar. Si tú vienes a Cristo, Él dice claramente que el que viene a Él no lo echa afuera. Dice la palabra: venid a mí todos los que estén cargados y trabajado en pos de mí, yo los haré descansar. Cristo dice la palabra que Él no vino a juzgar el mundo. Dice la palabra que Él vino, amén, a salvar el mundo. Dice la palabra que Cristo, alabado sea Dios, vino a rescatar lo que Adán dejó caer, lo que se había perdido. Cristo vino, alabado sea Dios, por la voluntad propia de su Padre, amén. ¿Para qué? Para venir a salvarnos a nosotros los pecadores, porque todos somos pecadores, todos hemos sido pecadores. Aquí no hay santos, hermanos, en la tierra que se diga ser santo si usted no ha pecado, alabado sea Dios. Nosotros somos santos después que nos convertimos, nos arrepentimos, le damos nuestra vida al Señor, vivimos para Dios, nos sometemos a Dios, le cumplimos a Dios, amamos a Dios, creemos en Dios, creemos en su palabra, amén, hasta la fidelidad, hasta la muerte. Entonces es que somos santos, alabado sea Dios. Mientras tanto, estamos ¿en qué? En un proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Alabado. Mientras tanto, la palabra dice: todo aquel que cree que esté firme, vele o mire que no caiga. Alabado sea Dios. Primera de Juan 5:19. Dice, Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Alabado sea Dios. Esto es triste. Porque una persona que está bajo el poder del maligno, su entrada y su salida, su acostar y su levantar, todo lo que tiene se maldice. La gente quiere, ellos quieren, tienen el querer hacer, pero no tienen la voluntad de hacerlo. Hay gente que dicen: yo quiero cambiar, yo quiero ir a Dios, pero tiene que venir ¿qué? A decidirte. Todo es decidirte. Muchos dicen: alabado sea Dios, yo voy a venir a Dios, pero es totalmente de la boca hacia afuera. Dios no quiere palabra, Dios quiere acción. Dios lo que quiere es que lo que tú dijiste en verdad lo creas, que lo ponga en acción. Ese es el valiente. Alabado sea Dios. Una vez yo me acuerdo cuando dije que yo no vine para esto, yo dije: yo quité ese espíritu de cobardía y dije: no, se acabó esto, voy a ejercer el espíritu de valentía. Amén. Y a veces tenemos ese espíritu de valentía y como no sabemos usarlo, no lo usamos y lamentablemente nos tienen amedrentados. ¿Qué fue lo que dijo Adán? Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Dios no le creó ese miedo a Adán. Ese miedo se lo creó él por culpa de él, por desobedecer a Dios. El hombre vive aterrado, vive con miedo porque tiene miedo de salir donde está. Bendito sea Jesús. El enemigo viene y se le para de frente espiritualmente. Anoche mismo yo tenía un sueño, como Dios me mostraba esos legiones de demonios. Amén. Una cosa que yo decía: Dios mío, ¿qué es esto? Oiga, y esos demonios eran tantos y tantos y tantos esos demonios. Y esos demonios bajaban así que hasta por las paredes, con unas caras raras, extrañas. Oye, unos demonios que su fachada eran rojos y negros. Oye, con unas caras demoníacas. Bendito sea Jesús. Y que yo empecé a clamar para el cielo. Y entonces empecé a llamar a Jesús y establecer ese poder llamando a Jesús para que esos demonios retrocedieran y se fueran. Y de momento veo la noche, vi las estrellas y vi cómo Dios había limpiado ese espacio. Pero Dios me está mostrando a mí que esos son legiones de demonios que están aquí en la tierra, hermano. No están por ahí cogiendo vacaciones o parados en las esquinas o durmiendo. No, están haciendo su trabajo porque Satanás vino a matar, a destruir. Están esos demonios buscando gente para volverlos locos. Al que no alcohólico, al que no drogadicto, al que no homosexual, al que no lesbiana, al que no que tenga odio, que tenga rencor, el que tenga desprecio, que desprecie a Dios, que bullie a Dios, que tenga enemistad, ese que tenga guerras, contiendas. Esos demonios son los que están por ahí haciendo estragos y nosotros durmiendo, amén, durmiendo. Despierta tú que duermes entre los muertos, dice la palabra, para que te alumbre la cruz de Cristo. Es hora, hermano, que si usted quiere sentirse en paz, tranquila o tranquilo, es hora que empiece a buscar las caricias del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a llevar a puerto seguro.
Ese es el que nos va a proteger. Alabado sea Dios. Usted sabe que es eso, hermano. Usted ve legiones de demonios. ¿Qué se practica en Cuba? En Cuba se practica el ocultismo, la brujería, el budismo. Todo lo más malo se practica ahí. El padrinaje. Alabado sea Dios. Y yo pude ver claramente cómo Dios me muestra, amén, el nombre de Cuba. Amén. Y esos negros, vi esos negros cubanos, esos demonios negros ahí, alabado sea Dios. Y empiezo a ver todas esas manifestaciones. Oye, no sé lo que pasa, que siempre veo un niño al lado mío pequeñito conmigo y yo protegí a ese niño. Donde quiera que ese niño había, yo le estaba protegiendo a ese niño. Oiga, tenía que salvar a ese niño. Nosotros venimos aquí a salvar lo que se había perdido. Entonces estamos hablando con todas las potestades de las tinieblas, con todo ese mal que se levanta. Y el pueblo tiene que entender que el mundo está cargado de legiones de demonios, haciendo estragos por donde quiera, metiéndose los cuerpos. Amén. Por eso es que usted ve a la gente, hermano, que ni se ama. Gente que se destruyen, gente que ya no se aprecian, gente que ya no quieren ni vivir, gente que están totalmente destruidos, hermano. ¿Por qué? Porque los demonios los están atormentando. Alabado sea Dios. Entonces Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo, a romper las artimañas de Satanás. El único que te puede sacar de donde tú estás ahora, en ese estado crítico espiritual, físico, solamente se llama Jesucristo. Si tú lo crees, Él te va a libertar. Conmigo lo hizo. Millones de personas que lo hizo. Hombres que eran homosexuales hoy en día son hombres. Mujeres que eran lesbianas hoy en día son mujeres. Conforme al corazón de Dios. Conforme a la mente de Dios. Hoy yo vi esta mañana en mi página un hombre que era antes y después. Y estaba ese hombre con ese pelo hasta acá abajo. Casi hasta la cintura. Y con unos pechos. Y de momento sale otra foto que sale él, que le operaron, ¿verdad? Y le sacaron esas prótesis, amén, de los pechos. Y yo, wow, lo que hace Dios con el hombre. Oiga, pero siempre se va a quedar la marca. Se va a quedar la marca del pecado. Se queda la marca del pecado. Cristo lo libertó, Cristo lo salvó, Cristo le quitó ese espíritu inmundo. Alabado sea Dios. Pero hoy en día da testimonio de Cristo. ¿Cuánta gente, hermano, lamentablemente están arrastrados que, hermano, no tienen, hermano, ni la esperanza de vivir porque están totalmente enviciados en sus delitos y pecados? Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Y usted ve, hermano, que cuando se levantan de ese lugar que se cayeron, del lugar que ellos quisieron, del lugar que ellos anhelaron, del lugar que ellos mismos voluntariamente se metieron. Amén. Entonces, oiga, acuérdese de algo bien grande. Hablamos aquí de rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un hombre bien altivo. Era un arrogante. Alabado sea Dios. Y se la advirtió. Y él no hizo caso. Se le olvidó las palabras que le dijo el hombre de Dios. Y se zafa de decir, esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué con mis propias manos. Hasta ahí llegó su grandeza. Hasta ahí llegó su altivez. No más bien diciendo esas cosas, retando a Dios. Porque eso es lo que hacemos, retar a Dios. Le cayó un espíritu de locura. 7 años morando en el campo con las bestias del campo. El rocío, ese era su techo. Amén. Usted sabía eso. Ese hombre, siendo un hombre parado, vino a ser casi como un animal. Alabado sea Dios. Totalmente metido en un monte allá con los animales del campo, con las fieras del campo, un espíritu de locura. Alabado sea Dios. Oiga, hay gente que han perdido todo, pero todavía tienen lucidez. Ellos saben que están mal. Ellos saben que ellos tienen que cambiar su manera de ser ante los ojos de Dios. Pero uno tiene que humillarse ante los ojos de Dios. Uno tiene que aceptar que uno es un pecador y que Dios es el que quita el pecado. Alabado sea Dios.
Mi alma te alaba. Oiga, llegó el tiempo, dice la palabra. 7 años pasaron, ¿por qué? 7 tiempos pasaron, ¿por dónde? Por la locura del rey Nabucodonosor. Oiga, hasta que él miró. Cuando tú mires para arriba, pero primero mire tu corazón, tu espíritu es el primero que tiene que mirar. Y tú reconozcas que tú le fallaste a Dios, Dios te va a levantar. No hay demonio que se pare ante la presencia de Dios. Yo lo creo. Yo creo que Dios tiene el poder. Amén. Conmigo lo hizo. Con un montón de gente han venido a Él. Él lo dice, venid a mí todo lo que estéis cargado y trabajo en pos de mí, yo lo haré descansar. Tú estás cargando una culpa, una carga que tú mismo sembraste por muchos años en tu vida y le sacaste el fruto. Alabado sea Dios. Mira el fruto de Adán, una desgracia. Amén. Una tragedia. Amén. Mire lo que estamos viviendo. Mira tu vida. Mira la vida de todos aquellos. Mi vida pasada, alabado sea Dios, fue un desastre. Alabado sea Dios. Quiero traer algo aquí antes que me vaya. A ver si lo puedo traer. Y es hablarles de un personaje. Ya el tiempo se me está acabando. Ese es el problema, que los mensajes yo nunca los puedo terminar. Bendito sea Jesús. Dame el si está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que dice Deuteronomio 28, 15 al 20? Oiga esto bien, amado. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dice en Deuteronomio 28, 16 en adelante: maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu alteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la criada de tus vacas y los rebaños y tus ovejas. Maldito será tu entrar y maldito tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiere en mano hiciere, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. La gente dejan a Dios. ¿Por qué? Para irse a coger estas maldiciones. La gente se apartan de Dios para coger estas maldiciones. Lo que pasa es que el enemigo va poco a poco. Ustedes no vieron un agresor allí en el huerto del Edén. Ustedes vieron allí una persona, oye, más manso que Adán y Eva estaba. Y los engañó, los agarró. Usted sabe eso, amado. Satanás sabe lo que está haciendo, es destruir, porque el plan de él es matar, hurtar y destruir. Alabado sea Dios. Usted sabe lo que dijo en segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. ¿Cuántos están vencidos y esclavos hoy por el pecado? Alabado sea Dios. Y no entienden. Hermano, lo más duro de esto es que no entienden. ¿Qué hace el alcohol? El alcohol coge a las personas y la gente sigue bebiendo y cuando viene a ver, lamentablemente tiene un problema primero de alcoholismo, después tiene un problema también que se le pone el hígado y le da cirrosis. ¿Qué hace con la persona que fuma? Sabe que si sigue fumando, a la larga le va a dar ¿qué? Asma, le va a dar, ¿cómo se llama eso? Infección en los pulmones, le va a dar cáncer en los pulmones. Es que el vicio tiene su precio. Alabado sea Dios. ¿Qué hace lo que se mete en droga? ¿Cuántos lamentablemente han morido de un infarto masivo en ese momento? Alabado sea Dios. Esa es la causa del pecado, la muerte. Alabado sea Dios.
Mire esto. Yo voy a hablarle de Pablo y terminamos. Voy a hablarle de Pablo. Deme en 10 minutos y terminamos. Mire lo que dijo Pablo. Pablo dijo en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto para muerte. Ahora mire lo que dice Pablo en el versículo 8 de Romanos 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo dijo en Romanos 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, he pecado, amén. El pecado revivió y yo morí. Él dice en Romanos 7:10, su testimonio, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Sigue con su testimonio en el versículo 11, Romanos 7. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Amén. Y por él me mató. Lo mató espiritualmente. ¿Cuánta gente lamentablemente está muerto hoy espiritualmente por el pecado? En Romanos 7:13, él hace una pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Alabado sea Dios. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, dijo Pablo, eso hago. ¿Cuánta gente están siendo aborrecidos hoy porque están haciendo algo que no está en ellos, que no lo quieren, pero le empujo? ¿Cómo se llama? El mismo pecado, amén, los empuja. Esa caída espiritual, esa muerte espiritual, los tiene totalmente haciendo lo que ellos aborrecen. Alabado sea Dios. Lo que no quieren hacer, eso es lo que Pablo quiso decir aquí. Oiga bien, Romanos 7:16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que las leyes, amén, es buena. Romanos 7:17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alabado sea Dios. 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no lo hago. Pero no lo hacerlo, no está en él. Hay gente que están así, yo quiero cambiar, yo quiero hacer el bien, yo quiero salir de esto, pero lamentablemente se van a buscar ayuda en quien no tienen que buscar. Si vinieran a Cristo, ya hubieran resuelto el problema. Y si hubieran creído en Cristo, ya hubieran resuelto el problema. Y si se hubieran sometido a Cristo, ya hubieran resuelto el problema. El 20. Y si lo que hago no quiero, yo no lo hago. Yo, sino el pecado que mora en mí. Y sabiendo así, lo controla otro. Amén. Porque lo vemos claramente. Por eso vemos Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿El qué? Que el mal esté en mí. La ley del pecado. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado, que está aquí en mis miembros. Pablo dijo, miserable de mí, y hizo una pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar a ti del lugar donde te has caído? Y es triste decirlo, pero es la verdad. Pero te voy a dar buenas noticias. Porque Pablo encontró quién podía sacarlo de esa vida de miseria, de esa vida de pecado, de aquello que lo controlaba,
que queriendo hacer el bien no podía hacer el bien, porque entonces todo terminaba, amén, por el mal, porque tenía un cuerpo totalmente corrompido. En Juan 3:20 dice, para aquellos que tienen esperanza, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. En Miqueas 2:1 dice, hay un ay para todos aquellos que piensan en el mal. Miqueas 2:1 dice, hay de los que en sus camas piensan, amén, iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque no tienen en su mano, porque tienen en su mano el poder de hacerlo. En primera de Juan 5:19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, amén, sobre el maligno. Oye, vemos aquí claramente que seguimos aquí, y te voy a hablar de algo bien bonito ahora te voy a hablar. Está aquí. Jesús dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Esa es la ley de Dios. Lucas 4:19, Cristo no vino aquí a condenar. Amén. Oiga, eso es lo que Él vino a hacer. Ya uno está condenado por el pasado, por la rebelión, por todo ese mal. En Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, lo que dejó caer Adán. Ahí vino Cristo. También en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria a Dios. Oh, mire lo que dice claro, por cuanto el pecado, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En primera de Corintios 15:12, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la restauración de los hombres, que ese es Cristo. En primera de Corintios 15:22, porque así como Adán, amén, porque así como Adán todos hombres mueren, también Cristo todos serán que vivificados. Dice en Mateo capítulo 11:28, venid a mí, dijo él, a mí todos los que estéis cargados y trabajados, amén, y cargados, y yo los haré descansar. Estás viviendo una agonía porque quieres. Estás destruido porque quieres. Vive una vida y tú sabes que es así, que es la verdad. No estás bien. No estás bien. Quitarse la vida no es resolver el problema. Es afrontar el problema con la vida. Levantarse uno de las cenizas. Dios a ti no te está acusando ni te ha acusado por lo que tú has hecho. El que te acusa es el que te tiene a ti, es el que quiere acabar con tu vida. No vas a sacar nada con tú quitarte la vida. Cristo te dio la vida. El enemigo te la quiere quitar. Y mientras hay vida, hay esperanza. Si tú te llegas a quitar la vida, sabes que te vas a condenar por siempre y para siempre. Lo que tú no has sufrido o lo que vas a sufrir va a ser mucho peor. Y ahí nadie podrá sacarte de allí, que será en un lugar de tormento por toda tu vida. Aquí Dios no mira el que se cayó, Dios mira el que se levantó. Por eso, amigo, te digo que todavía hay tiempo. Búscate una iglesia, búscate un templo. Déjate pastorear, deja que te pastoreen. Amén. Deja que Dios obra, que Dios rompa ese cántaro. Párate un momentito, detente un poco y ponte a pensar a la voz de Dios.
Solamente la salvación, no las cosas que te rodeen, ni las cosas que te entretienen, ni las cosas que tú anhelas, que deseas, que tú quieres. Mira, deja eso. Busca procurar la salvación de tu alma. Lo que hace falta ahora es, hermano, la salvación de nuestra alma. Acuérdate de aquel ladrón que estaba allí en la cruz del Calvario con Jesucristo. Aquel estaba condenado, estaba maldecido, estaba allí, hermano, humillado. Amén. Ya estaba sentenciado, hermano, ¿a qué? A la muerte y a la condenación. Pero él vio una esperanza. Amén. Aún ahí, en lo más bajo de la vida, en lo que tú no entiendes, lo que tú no comprendes, mira para el cielo y dile, Señor, Dios mío, no permita que mi alma se pierda. Alabado sea Dios. Aquel ladrón, aquel malhechor, cuando estaba allí, se burlaron de Jesucristo. Hasta él empezó a burlarse de Jesucristo, a mofarse de Jesucristo. Pero oiga, hubo una lucidez en su mente, como le pasó al rey Nabucodonosor. Amén. Hay un momento, aquel que estaba allá también deseándole la comida, las algarrobas, los cerdos. Amén. Tuvo un momento de lucidez. Alabado sea Dios. Y pensaron y actuaron. Alabado sea Dios. Aquel hombre, cuando miró que ahí estaba su salvación en la cruz del Calvario, dijo, mira, bien claro, le dijo a Jesús, oiga, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado sea Dios. Oiga, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Amén. Oiga, va a estar conmigo hoy en el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Oiga, hermano, en el paraíso le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso. Dios te quiere poner en el paraíso. Amén. Te quiere poner físicamente, espiritualmente aquí. Te va a preparar para llevarte al paraíso. Pero tienes que decidirte con quitarte la muerte, con envenenarte, volarte, Dios mío, sabrá Dios, con un revólver, los sesos, lo que sea, ahorcarte. Eso no va a resolver nada. Tú vas a resolver las cosas cuando tú vengas a Cristo. Vas a entender muchas cosas que el diablo te ha sacado de tu mente y de tu corazón. Tú naciste para vivir, tú no naciste para morir. Yo nací para vivir. El mundo nació para vivir. Y usted sabe qué es más grande, para vivir en la presencia de Dios. Ahí es. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Alabado sea Dios. Ven a Cristo que te van a resolver el problema. Yo te lo garantizo. Amén, que va a ser así. Aquí habla por Camín Díaz Salud, Julio Enrique Vega, hermana de Mónica. Amén. Por salvación. Aurora María Victoria, Nilda Ortiz Salud. Amén. Esa es la mamá de tu hermano Rey. Elizabeth, ¿verdad? Dómenes, amén, lo está viendo. Saludo a la congregación, especialmente a Evelyn, a Rey, a Mami, a papá y a todos los hermanos en Victoria, gloria a Dios. Oración por qué, por, ¿verdad? Por Nilda Ortiz y por Yaisa Benítez, por Jesús Benítez, amén, y Luis Benítez, amén, Amalio Burgo, amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar por todo, ¿verdad? Estas personas, incluyendo aquí parte de mi familia. Y vamos a orar. Y oremos. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, yo te doy gracias. En esa oración ponemos también a la hermana Lidia, Señor, que está convaleciendo en su casa, Padre amado Dios. Bendito sea tu nombre. Por nuestra hermana, gloria a Dios, Mónica. También, Dios del cielo, donde quiera que esté, también, Dios del cielo, sea tu mano poderosa, Dios Señor. Y sabemos, Dios mío, que a la distancia solamente necesitamos orar por fe. Señor, y tú te vas a glorificar grandemente, Dios del cielo, Padre. Señor, y que seas tú sanando estos cuerpos quebrantados. Señor, que tú salgas quitando esos malos pensamientos, ese sentir de muerte, Dios del cielo, Padre. Aquellos que están ahora mismo intentando contra su vida, estamos y reprendemos todo ese espíritu, Dios mío, Señor, Dios del cielo, de muerte, Dios mío, Señor, de crimen, Dios del cielo, Padre. No permita, Dios del cielo, Padre, que desista ahora mismo todo aquel que tenga ese pensamiento, Dios mío, tan perverso y tan malvado, Dios del cielo. Atamos y reprendemos y le ordenamos a esos demonios, Dios mío, Señor, que retrocedan hacia atrás, Dios del cielo, que tú limpies los aires como la visión que tú me mostraste anoche, Dios del cielo, que pudimos ver las estrellas del cielo a través de aquella
cosas tan oscuras, tan perversas. Dios del cielo, clamamos a ti, al Dios viviente, al Todopoderoso. Declaramos liberación, declaramos sanidad divina, declaramos milagros, prodigios, oh Dios mío, Padre. Declaramos tu justicia sobre estos cuerpos, Dios del cielo. Declaramos libertad a los cautivos en el nombre de Jesucristo. Todo aquel Dios del cielo que ve este video, que pueda compartir este video, Señor, te pedimos que seas tú obrando en el espíritu, en el alma, en la conciencia, Dios del cielo, Padre, que tú apartes ese desastre, Dios del cielo, de cada uno de ellos, Dios del cielo, Padre, y declaramos libertad, declaramos justicia, Dios del cielo, declaramos liberación, declaramos inoperante, Señor Dios del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Hemos orado creyendo que está hecho, Dios mío, Señor. Señor, la gloria es tuya. Señor Dios del cielo, Padre, sabemos que aún tú sanas a la distancia, que tú haces milagros a la distancia. Si lo vemos allí, Padre, en el siervo del centurión, Dios del cielo, solamente Dios, di la palabra y mi siervo sanará. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, hemos orado creyendo que están sanos y liberados, Padre, por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. Acuérdense, hermano, mañana los hermanos, ¿verdad?, que siguen los programas. Mañana nuestro amigo y hermano evangelista Carlos Guadalupe, amén, por Ministerio Evangelístico Cristo la Luz del Mundo a las 8 de la noche, ahora Puerto Rico, y por Criluz TV, amén, a las 8 de la noche por YouTube. En ambas plataformas nuestro hermano y amigo hermano está llevando esos estudios bíblicos, amén, esos mensajes. Les recomendamos, hermanos, que se conecten, ¿verdad?, y que compartan esos videos, gloria a Dios. En cuanto a nosotros, pues nos vemos, amén, el domingo que viene, si así el divino Dios lo permite. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, amén, y que Dios los bendiga, amén, amén, gloria a Dios.